Hola, muy buenas noches a todos. Pues a nombre de Levet Medical quiero darles las gracias por conectarse el día de hoy a esta sesión académica que tiene por objetivo que conozcamos algunas o varias de las recomendaciones para el control de infecciones. Pues en el marco de toda la pandemia actualmente, la idea es que mantengamos la calma y no entremos en pánico y que conozcamos qué sí y qué no podemos hacer para protegernos a nosotros, para proteger nuestra familia, para protegernos en nuestros centros de trabajo, sobre todo para la gente que trabaja en instituciones de salud o que se dedica a cuestiones de salud. El día de hoy, perdón, está con nosotros un invitado muy especial, es el licenciado David Vélez. Él actualmente es el gerente de las unidades de esterilización de Grupo Dalinde y San Angelín, con 12 años de experiencia en temas de control de infecciones y esterilidad. Eh, pues el licenciado tiene una licenciatura en diseño gráfico, también es licenciado en enfermería y actualmente se encuentra estudiando la carrera de medicina. Bueno, él tiene amplio conocimiento en cuestión de normativa, estándares y pues toda la experiencia aplicada a los hospitales y además, él estuvo presidiendo la asociación de procesamiento estéril que se llama AMEXP, en donde pues también tienen una plataforma para que ustedes puedan informarse más acerca de estos temas. Si les interesa, pues para que estén en contacto con él. Y bueno, pues sin más preámbulo, les dejo con el licenciado David. Muchas gracias por conectarse y vamos a comenzar con la presentación. Listo, bien. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación a Levet Medical. Creo que es muy importante ahorita ante este escenario y estos antecedentes que hemos tenido con respecto al COVID-19, también bien enfocado qué es lo que tenemos que hacer para el tema de prevención, ¿no?, de estas enfermedades y de estos virus que nos están atacando. A mí me gustaría empezar sin más preámbulo, este escenario que aparece en la pantalla principal. Muy importante este enfoque de manos limpias salva vidas. Y con eso me voy a arrancar, porque esto es algo importante, precisamente tiene que ver con esto. El lavado de manos es fundamental para evitar este tipo de riesgos que nos ataquen en el país, ¿no?, y en el mundo. Bueno, empecemos con antecedentes, como marca la Organización Mundial de la Salud, de 56.400 millones de defunciones a nivel mundial. Las enfocadas a cardiopatía isquémica y accidentes cardiovasculares son las principales causas de muerte. Sin embargo, las infecciones de las vías respiratorias inferiores son las enfermedades transmisibles más letales que pueden ocasionar una defunción. Uno de los indicadores más importantes para evaluar la eficacia de los sistemas de salud es la cifra anual de muertes y su causa. Está enfocado al control epidemiológico en cada país, ¿no? Eso es muy importante entenderlo. Las estrategias sobre las causas de muertes ayudan a la autoridad sanitaria a orientar las actividades futuras en materia de salud pública, que es lo que está ocurriendo ahorita con este brote de este virus. Bueno, el objetivo que vamos a perseguir es el siguiente: conocer las medidas preventivas que nos permitan disminuir el riesgo de transmisión y propagación de enfermedades, no solamente del COVID, de muchas enfermedades que nos pueden ser transmisibles y atacar al ser humano. Identificar las acciones y cuidados a realizar con base en el riesgo y exposición a cualquier tipo de agente patógeno que pueda existir, ¿no? Esos son los objetivos que vamos a marcar. Y bueno, empezamos con la situación actual. Existen organizaciones encargadas de emitir recomendaciones, importantísimo. En nuestro país tenemos algunas, a nivel mundial y otras, como la OMS, la OPS. Existen estándares relacionados también a nivel internacional, como la Joint Commission, la Comentum Canada, estándares como las del Consejo, que nos ayudan a hacer una parte proactiva en el tema de control de infecciones en los hospitales, pero no nada más en el control de infecciones de los hospitales, sino también para la población, ¿no? La Secretaría de Salud tiene enfocadas cosas como protocolos adecuados para prevención de las infecciones a nivel nacional. Estas recomendaciones pueden o no ser de carácter obligatorio, va a depender por país y cómo lo tengan estandarizado. Cada país es responsable de emitir normas aplicables en su territorio o como verificar su cumplimiento, que sean cumplidas, ¿no? En este caso nosotros tenemos los estándares del Consejo de Salud General que sí son certificables y que están en vías de ir creciendo cada vez y mejorando en este tipo de situaciones. ¿Qué marca el Consejo? Precisamente que tenemos que ser proactivos, que tenemos que prevenir. ¿Cómo vamos a prevenir? Así es como lo vamos a enfocar ahorita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar que estas infecciones lleguen al ser humano?
Todas las recomendaciones de higiene emitidas por entidades como la OMS o recomendaciones del CDC, entre otras entidades, son aplicables en la vida cotidiana para los seres humanos, ¿no? Eso es muy importante y esto es a nivel mundial, ¿no? Exactamente. Vamos a empezar con la prevención y control de infecciones. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Dice que es reducir la incidencia de las infecciones mediante medidas eficaces de saneamiento, higiene y prevención de las infecciones. Y ahí está el punto. Vamos a la parte que dice higiene y prevención de las infecciones. Esto es reducir las medidas de higiene y prevención que necesitamos a nivel mundial y nacional, ¿no? Vemos cinco puntos que tienen que ver con este decreto de prevención de infecciones, como son saneamiento, lavado de manos, que es al que vamos a estar más enfocados, preservación de la inocuidad de los alimentos y el agua, que también tiene que ver con nación, adopción de prácticas ganaderas sostenibles, puede reducir el riesgo de propagación. Estos son los puntos marcados, pero nos vamos a ir a las precauciones estándar que marca la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud. Según la Organización Panamericana de Salud, son las precauciones básicas para el control de la infección que se debe usar como mínimo en la atención de todos los pacientes, perdón. Tiene por objetivo reducir el riesgo de transmisión de agentes patógenos transmitidos por la sangre y otros tipos de agentes patógenos de fuentes tanto reconocidas como no reconocidas. Esto es lo que marcan el tema de precauciones estándar. ¿Cómo vamos a llegar a hacer esto? Con medidas disciplinarias de lavado de manos, desinfección, que tienen que ayudar mucho a que la población y la comunidad no llegue a infectar entre una persona y otra, como está pasando ahorita con el tema del COVID, ¿no? Vamos a hablar de estas precauciones punto a punto. Higiene de manos, como lo marca la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud. Uso de equipo de protección personal adecuado dependiendo la tarea, actividad que vayas a estar haciendo, ¿verdad? Y pasa mucho con el tema del COVID. La gente se pone cubrebocas en la calle, se pone guantes en la calle, inclusive lo he visto. Gente que no está enferma. Esto está indicado para la gente que está enferma, ¿no? Ese patrón que estamos haciendo es por un caos que ha ocurrido desde que empezó este microorganismo a ser factor en nuestro país. No es necesario llegar a esa exageración. Dejar los cubrebocas y esta protección para la gente en salud, estamos comprometidos a este tipo de situaciones, sí, con los pacientes inclusive, ¿no? Esto es algo que se ha ido de las manos, decía ayer el doctor Samuel Ponce de León en TV UNAM, por falta de comunicación. Eso es lo que está pasando en nuestro país. La falta de comunicación masiva causando el caos. ¿Dónde quieres estar tú? ¿En el caos o ayudando a que no haya ese caos? Esas son las cosas que tenemos que ir pensando conforme a la presentación y es por eso que se decidió tomar este punto de enfoque para la prevención del control de las infecciones asociadas a la salud. Prevención de exposición para accidentes con objetos punzocortantes. Vamos, para los que trabajamos en hospitales eso está bien marcado, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que cumplir porque tenemos estándares certificables que nos obligan a cumplir con este tipo de situaciones. Pero para la población que puede llegar a estar viendo este video, es importante entenderlo también, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que si yo ocupo en el área quirúrgica, por ejemplo, una aguja para suministrar un medicamento, esa aguja yo no la puedo meter encapuchada al contenedor de punzocortantes. Le tengo que quitar el capuchón. Una vez que ya pasé el medicamento, hay un objeto que ayuda a quitar la aguja para que ésta caiga dentro del contenedor sin la capucha y lo demás desecharlo a la basura municipal. Esto es algo muy importante, ¿no? También hay situaciones donde la gente se le hace muy fácil luego inyectar a los pacientes, ¿no? Esas medidas ahorita no debemos de tomarlas, debemos de dejar que la gente que está especializada en la parte de salud, los profesionales de salud, para ser específicos, hagan su trabajo. Eso tienen que hacerlo en los hospitales. Manejo del ambiente hospitalario también es algo que está certificado por nuestro consejo en los hospitales, que hay temperaturas, hay humedad relativas, ya sea en quirófano, en hospital, en el área de esterilización, que se tienen que cumplir, que están marcadas, ¿no? Que tienen que tener bitácoras también de control sobre esas temperaturas, ¿no? Debe existir una política de salud aplicable en cada centro de atención de salud. Siempre tiene que existir un plan de calidad estratégico en los hospitales, que es hoy en día el que está activado para el trabajo con relación a estos pacientes que van a estar ingresando a estos hospitales. Es una medida de control para evitar que estén relacionados con los pacientes que ya existen hospitalizados en el hospital o que tienen tratamiento médico o que están en cirugías. Un área de aislamiento donde solamente esté enfocado para estos pacientes de COVID. Y vamos a empezar, muy importante para mí, creo que de todo lo que les estoy platicando, lo más importante es esto que vamos a atacar, que vemos en la pantalla, que es la higiene de manos.
y los dos tipos de higiene de manos, ¿verdad? Como dice aquí, los microorganismos pueden eliminarse de las manos mediante la higiene de manos específica y fundamental que se esté haciendo, y más hoy en día, no solamente en los hospitales, también a la comunidad hay que enseñarle a lavarse las manos y a desinfectárselas. Por ahí salió un comercial del IMSS que vi muy bonito, donde explican cómo se debe lavar las manos un individuo. Está el niño lavándose las manos con agua y jabón, pero porque hasta ahorita que hay un impacto está sucediendo esto. Esto debe haber sido una cultura que se debe haber enseñado desde hace mucho tiempo, ¿no? Obligar a hacer cultura al pueblo para que las cosas sean diferentes hoy en día. No tendríamos tantas situaciones si esto hubiera sido plasmado. Pero ahorita ya no hay por qué decir esas cosas, ¿no? Simple y sencillamente trabajar en esto y enfocarnos como profesionales de la salud para ayudar a que esto se mejore. Y vamos a ver la primera parte, que es el lavado con agua y detergente o jabón con o sin antiséptico. Salida del agua desde la tubería no debe de ser, no se debe salpicar, vamos, no hay que abrir el agua a chorro, ¿no? Que salga a potencia extrema para salpicar todo, no. Con un agua tranquila que salga del grifo es más que suficiente. Microorganismos se eliminan a través de arrastre mecánico, como lo vamos a ver en las técnicas enseguida. Y el segundo es la frotación de las manos con soluciones alcoholadas, que estas deben desfilar entre el 60 y el 85% de concentración de alcohol. Funge como un antimicrobiano, ¿sí? La solución de base alcohol no limpia las manos, o sea, ayuda a desinfectarlas, ¿vale? Por eso, principalmente, lo primero que se tiene que hacer es el punto 1, un lavado de manos con agua y jabón, ¿vale? Y posteriormente la desinfección. Aquí vemos la técnica para el lavado de manos con agua y jabón. El lavado deberá de tener una duración de entre 40 a 60 segundos. El arrastre que vamos a hacer de las manos tiene que durar ese tiempo específicamente como lo marca la técnica. Y eso es fundamental. Ambos procedimientos son complementarios y no sustituyen uno al otro. Son diferentes. Técnica de desinfección de manos con solución base alcohol. Esta tiene que tener una duración de entre 20 y 30 segundos, igual con un arrastre muy diferente. Ambos procedimientos son complementarios igual y no se sustituyen entre uno y otro, ¿no? Eso es fundamental que lo expliquemos y que le enseñemos a la comunidad estas diapositivas. Es muy importante tener entendido que son diferentes, que no son iguales. Que lo primero que tenemos que hacer es un lavado de manos, ¿sí? Y posteriormente con agua y jabón y posteriormente una desinfección, ¿no? Más en los hospitales es así, ¿no? Yo creo que aquí sí hay que hacer mucho hincapié porque se ha hecho mucha campaña alrededor de los geles antibacteriales, de los jabones especiales, de cubrebocas de tela, de los cubrebocas también de polipropileno. Y sí es muy de que ustedes miren sus manos y a la vista ustedes ven mugre, entonces no necesitan el alcohol. Primero necesitan lavarse. En general, el alcohol, como su nombre dice, es un antibacteriano. En general, contra las bacterias. En este caso, no funciona mucho porque es un virus. Entonces, el mecanismo es completamente diferente. Ahora, también tiene mucho que ver con la estructura celular. Es decir, si el virus es de una capa, de una bicapa, si es lipídico, si es proteico, todo eso tiene que ver con las herramientas que vamos a utilizar. El agua y el jabón es suficiente para hacer el lavado de manos. No hay necesidad de que entremos en pánico y tengamos alcohol por todos lados. Un adecuado lavado de manos. Hay muchas campañas actualmente en donde dicen lávate las manos por lo menos 20 segundos, pero no especifican. Y de hecho la OMS ya tiene un procedimiento bien específico en donde dice, si tú te vas a lavar las manos con agua y con jabón, entre 40 y 60 segundos tocando todas las partes de tu mano y hasta viene la técnica, así como se muestra en la imagen. Y la técnica de desinfección con solución base alcohol es diferente, los movimientos son diferentes, menos, pero ellos hacen también mucho hincapié en que si la suciedad es visible, no hace ningún efecto, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tomar en consideración. Ahora, cuestión que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, los cubrebocas que mencionaba David hace un momento. Los cubrebocas de polipropileno, que son los que nos venden en la farmacia, ustedes pueden tener 1, 2, 3, 1000 capas, las que quieran, pero tienen poros, ¿no? Y si ustedes agarran, por ejemplo, su cubrebocas de tela o agarran su cubrebocas de polipropileno o de lo que sea y lo ponen a contraluz, van a ver poros, y esos poros son hoyitos. Entonces, si estamos hablando de microorganismos que a la vista pues, no son perceptibles porque son muy pequeños, si ustedes pueden ver el poro del cubrebocas, si ustedes pueden ver el hoyo del textil,
Entonces pasa lo que sea. Así es. Entonces no es necesario. Acuérdense también que los insumos hospitalarios son altamente contaminantes, son de combinación de textiles, entre plásticos de diferentes tipos, contaminan muchísimo y la verdad es que no son necesarios. No es necesario que salgan a la calle con unos guantes, no es necesario que agarren su despensa con unos guantes, no es, lo que sí es necesario es que tengamos una higiene adecuada y eso es una cultura. Entonces, aprendamos a reconocer como todas las diferencias y qué aplica y qué no aplica en cada caso. Así es, ¿no? Precisamente como lo marca la ingeniero, es muy importante entender cómo debemos de actuar ante esta situación. Vamos a hablar de los 5 momentos de la higiene y eso es algo fundamental, ¿no? Como dice aquí, el número 1 es antes de tocar al paciente, antes de realizar una etapa séptica, después de exposición de líquidos corporales como fluidos o tejidos corporales, sangre, saliva, y después de tocar al paciente, ¿no? Finalmente, después del contacto con el entorno del paciente, esos son los 5 momentos en que hay que desinfectarse las manos, ¿no? Fundamental, ¿no? Personal de atención de la salud, esto es lo que tenemos que hacer. Y está siempre establecido en los temas de prevención los 5 momentos para la seguridad del paciente, ¿no? Muy importante. La versión. Así es. Vamos a hablar ahora para la versión de la población. Esto que les mencioné yo a la gente, darle atención de la salud. Los profesionales de la salud sabemos muy bien y inclusive hasta está certificado en los hospitales, ¿verdad? Que se actúa de esta forma de prevención para la seguridad del paciente. Ahora, para la población, ¿cómo debe ser? Lávate las manos, fundamental. Y esto nos hemos cansado de decirlo los profesionales de la salud. No entremos en caos. Mientras tú cumplas con este tipo de cultura, porque es una cultura, como lo decía al principio, nosotros vamos a tener, créanme, que un porcentaje elevado de prevención, ¿no? Es importante entender que la población no solamente somos adultos mayores, jóvenes, sino también hay niños, ¿no? Y a los que más ha estado afectando esta situación son a los adultos mayores, a los personajes ya grandes, que la verdad cuántas enseñanzas nos han dado como para tener este tipo de situaciones, pero sin embargo tiene que ver con la cultura del lavado de manos. ¿Cómo empezamos aquí? El primer paso es después de toser o estornudar, antes o después de cuidar a personas enfermas, tiene que haber un lavado de manos. Antes o durante, después de preparar alimentos, también, eso no lo hacemos. Si acaso lo hacemos cuando, ¿no? Vamos a preparar los alimentos, pero después se nos olvida, ya no lo hacemos, ¿no? Pensamos que las manos no se ensucian, ¿no? Estamos en contacto con utensilios también, que no sabemos si hayan sido lavados adecuadamente, ¿no? Antes de comer, después de ir al baño, también, cuando tus manos están visiblemente sucias, como lo decía la ingeniera hace ratito, y eso se ve a simple vista, ¿no? Hay veces que se ponen sin lavarse las manos el gel y se les hacen las pelotitas, ¿no? Los brumitos estos. Pues eso está sucio, eso no sirve de nada. Ponerse alcohol en gel sin haberse lavado las manos no tiene ninguna función. Después de tocar animales o residuos de estos, y esto es importante, yo sé que les gustan los gatos, que les gustan los perros, ¿verdad? Que les gustan las tortuguitas, todo esto, pero los animales también tienen flora bacteriana. Entonces, muy importante lavarse las manos después de estar en contacto con ellos. Vamos, hay gente que hasta besa a sus perros, imagínense, ¿no? Está complicado. Personal. Espero que haya quedado bien entendido. Hay una situación de lavado de manos y desinfección para la parte en salud, en los hospitales, como para la parte de salud para la comunidad, que es muy diferente. Equipo de protección personal. Conjunto de artículos que pueden usarse solos o en forma combinada. Va a depender de la actividad que tú estés haciendo. Y también en los hospitales. No se ocupa el mismo equipo de protección personal para todas las actividades en el hospital. Son diferentes. Tiene por objeto conformar una barrera física que impide el contacto entre un paciente, objeto o ambiente y el personal de la salud, con el fin de evitar la transmisión de agentes infecciosos durante la atención. Y ahí son específicos, hay cubrebocas de alta filtración específicos, ahí no vas a ver el de polipropileno, ¿no? Esos son diferentes, los guantes también son diferentes para cada actividad, ¿no? Son distintos, no son iguales. Por eso hay que entender este tipo de equipamientos. Equipo de protección personal. Igual cuando manejamos sustancias químicas peligrosas, también hay que ver la recomendación del fabricante de estas sustancias para saber cómo actuar y qué equipo de protección personal debo yo de utilizar. El EPP debe usarse conjuntamente con otras estrategias de control y prevención y debe ser el indicado según la transmisión de la infección. Consta de bata, cubrebocas,
bota o calzado, guantes, protectores oculares, protectores faciales y protectores corporales emplomados. Va a depender la actividad que estés haciendo, vuelvo a repetir, ¿no? Muy importante. ¿Cuáles son las áreas de uso del equipo de protección personal? Áreas no restringidas como áreas contaminadas, vestidores y baños para el personal, cambio a ropa quirúrgica, ¿vale? Ahí debe de haber el equipo de protección personal específico para cada área. Área de semi-restringida, área limpia, lavado de manos para cirugía. El personal debe vestir el uniforme quirúrgico, gorro, botas, dependiendo del proceso. Todo lo que va a ir a sala quirúrgica, cualquier tipo de individuo, así sea técnico en artroscopía, técnico en laparoscopía, técnico en lo que tú quieras que vaya a entrar a asistir a un médico, tiene que ocupar un equipo de protección personal asistido primero por un uniforme quirúrgico, gorro, gogles. O sea, es muy importante la bota quirúrgica también. Ya hay una técnica para colocarse eso también. No es algo que llego y me lo pongo así fácil, no. Tengo que tener una técnica para cada área asignada. Área restringida, área estéril. En este caso, aquí se localiza la sala de operaciones. Personal vestido de acuerdo al protocolo quirúrgico, uniforme quirúrgico, gorro, cubrebocas, botas. Ya va más allá de entrar a una sala, a un pabellón quirúrgico como tal, ¿no? Y a sus pasillos, sino ya entrar a una sala quirúrgica comprende otro patrón diferente al que habíamos comentado. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Los vestuarios, según la zona restringida, es lo que va a ser diferente para el equipo de protección personal. ¿Cómo es la colocación? Y eso casi nadie lo ha visto, ¿no? Nosotros que somos personal de la salud con respecto enfocados a la parte de las áreas de esterilización o los departamentos de procesamiento estéril, sabemos que existe una técnica porque somos personal certificado por un estadounidense, ¿no? Entonces, nosotros sabemos cómo debe de ser la colocación del equipo de protección personal para entrar al área de descontaminación de un proceso asignado al flujo de procedimientos de la central, ¿no? Pero aquí lo marca de la siguiente forma, ¿no? Primero debemos de colocarnos la bata, posteriormente la mascarilla, o en este caso, el cubrebocas. Después ya el gogle protector o la mascarilla con visor, que puede ser, va a depender de lo que tengas en los hospitales. Y al final los guantes, ¿no? Así tendría que tener la técnica. ¿Por qué al final los guantes? ¿Por qué te imaginas tú? Porque al final es lo que vas a proteger, ¿no? O sea, lo que vas a hacer para que la manipulación que tú tengas sea segura, ¿no? Los guantes son al final. Al revés para el retiro, ¿no? Primero empezamos por los guantes, después la mascarilla con visor, después la bata y al final el cubrebocas. Y al último, como lo vemos ahí marcado, vamos a hacer un lavado de manos. Igual que antes de calzarlo, antes de ocupar el equipo también se tiene que hacer un lavado de manos. Es fundamental que al principio y al final de cada proceso uno se lave las manos. Muy importante. Sigamos con los equipos de protección personal. Hay unos específicos para el traslado intrahospitalario, como para todos los pacientes, que son diferentes, no son iguales, se dan cuenta, son muy diferentes, ¿no? ¿Qué vemos de diferente? Acá se lavan las manos, se ponen un cubrebocas. La parte del hospitalario, del traslado, se ocupa la bata, los guantes y el cubrebocas, que es muy diferente. Por eso siempre les digo, dejen actuar al personal de la salud para que el personal de la salud resuelva estas situaciones y ayude a la población a seguir estas técnicas para mejorar en este tema que estamos viviendo hoy en día. Este es el equipo de protección personal en el tema del triage, que es lo que mencionamos hace ratito. En las urgencias deberíamos de ocupar esto. Hoy en día así debería de ser ante esta situación. Es unos gogles específicos que ponen completamente a los ojos, la mascarilla de alta filtración, guantes y la bata, ¿sale? En una hospitalización muy parecido al que acabamos de hablar en urgencias. Esto para estos pacientes que se manejan con carácter de aislamiento. Muy importante todo esto, ¿sale? Uso de equipo de protección personal. Aquí vemos un esquema según el nivel de atención. Vamos a poner un ejemplo. Triage o protocolo de atención. Maneja una higiene de manos. No hay bata, pero sí hay mascarilla médica. No hay respirador de los que marca aquí N95 FFP2. Gafas, protección ocular o protector facial. Puede ser que yo te decía que era es el de plastiquito que se puede ver. Y guantes. Solamente nos marca dos, si se dan cuenta, para el tema del triage, que es la mascarilla médica y la higiene de manos.
Y si nos damos cuenta, en todos los escenarios nos pide la higiene de manos. Y es fundamental. Este recuadrito explica muy bien la diferencia de un proceso a otro, que son muy distintos. Por ejemplo, casos sospechosos confirmados en el 2019 con COVID que requiere admisión al establecimiento de salud y PGA. O sea, va a entrar a un área de aislamiento que debemos de tener específicamente porque así lo pidieron de la Secretaría de Salud hasta para los hospitales privados, un área específica. Higiene de manos, fundamental, bata, respirador, ya sea N95 FFP2, gafas, protección ocular o esta protección completa de la cara facial y guantes. Si nos damos cuenta, es muy diferente a un protocolo de triage de atención médica. En el principio solamente tenemos mascarilla médica y higiene de manos. Es lo único. ¿Vale? Ahí vemos la diferencia entre uno y otro. Prevención de accidentes con punzocortantes, ¿no? Objetos de borde filosos o puntiagudos que pueden cortar o penetrar la piel o las mucosas, que son muchos y variados en la atención clínica. Hay diferentes agujas, ¿no? Diferentes tipos de bisturí, tijeras, muchas cosas con las cuales uno se puede puncionar, instrumentos dentales que son muy finos, instrumentos oculares que son finísimos también, taladros, ¿qué te digo? Hay muchas, es más, las mismas brocas de los tornados pueden causar una laceración en la piel si no tenemos un actuar estratégico sobre este tipo de sistemas, ¿no? Prevención de accidentes con punzocortantes. No volver a capsular aguja, eso es lo que les comentaba yo hace un poquito. Es un riesgo que tú la quites y la quieras encapuchar. Eso no se debe hacer. Por eso hay contenedores específicos que tienen la forma en la tapa para poder quitar esta aguja sin el capucho. Una vez que yo la capucha para suministrar el medicamento, ya no tengo por qué volverlo a encapuchar. Después de extraer el medicamento, lo coloco en el contenedor y la aguja giro la jeringa y se desembona. Es muy sencilla esta técnica. Sin embargo, hoy en día yo veo que todavía siguen echando en varios hospitales la aguja con el capuchón. Eso habla de una mala técnica o el no poner atención en un proceso. Evitar manipular o desarticular objetos cortopunzantes directamente. Y esto que es lo que les expliqué ahorita, ¿no? Manipulación adecuada y cuidadosa de los objetos punzocortantes. Como les acabo de describir ahorita. Es como se debería de hacer, ¿no? Ya no me voy a detener mucho en eso porque eso es lo que les acabo de explicar. Higiene respiratoria y etiqueta de los datos, muy importante. Y ahí les va. Cada año se producen hasta 650,000 defunciones por enfermedades respiratorias relacionadas con la gripe estacional en pacientes adultos mayores. Los profesionales sanitarios, los pacientes y sus familiares se cubrirán la boca y la nariz con un pañuelo al toser y limpiarán adecuadamente sus manos a continuación. Eso es muy importante. A mí me ha tocado ir en el transporte público y el otro día venía yo ahí sobre Reforma y se subió un señor grande, ¿no? Y estornudó. Casi lo bajan a patadas al señor, ¿no? Pero bueno, porque hasta ahorita que estamos viviendo esa cosa es cuando nos empezamos a quejar de las situaciones. Simple y sencillamente yo agarré, saqué uno de mis pañuelitos que tengo desechables, de los Kleenex, y se lo entregué al señor. Tápese la boca cuando estornude, porque aquí ya vemos muchas personas que podemos contagiarnos de ese estornudo, ¿no? Y como tú lo decías, el COVID es un microorganismo que puede viajar de 6 a 12 metros, y mantenerse ahí, contaminar a todos los que pasen por ahí después de un estornudo, porque esto es por goteo, microgotas que viajan a esta distancia que yo te estoy diciendo. Y eso es súper complicado, ¿no? Por eso mismo, vuelvo a repetirles y vuelvo a hacerles enfáticos, quédense en su casa si no es necesario que salgan. Es importante que dejen a los profesionales de la salud trabajar con este tipo de situaciones, ¿no? Un cubrebocas en la calle no te va a proteger. Protege al individuo que está enfermo, pero no te protege a ti. Entonces es muy importante, mejor quedarse en casa y hacer actividades en casa que puedan ayudarles a mejorar en su entorno, ¿no? Como también hacer desinfección en casa también es importante, ¿no? Aquí vemos el ejemplo. Las personas con síntomas respiratorios deben de aplicar las medidas de control de focos como son las siguientes: cubrirse la nariz y la boca al toser, ¿sí? Estornudar con un pañuelo descartable o mascarilla. Eliminar los pañuelos descartables y mascarillas usados y realizar higiene de las manos después del contacto con secreciones respiratorias. Aquí vemos el ejemplo de las cosas, ¿no? No tenemos por qué hacer cosas diferentes. Esto es para la población, no solamente para el profesional de la salud, para la población, para que tengan una medida de prevención que les ayude
a no contagiarse y a no contagiar a alguien más, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de prevenir en esta fase 2, ¿no? Es a lo que estamos tratando de, o nos están tratando de hacer llegar para evitar este tipo de contagios, ¿no? Higiene respiratoria y etiqueta de la tos. Colocar a los pacientes con síntomas respiratorios febriles agudos por lo menos a 1 metro de otro en las áreas de espera comunes, que eso es el protocolo que te comento que se empezó a pedir por la Secretaría de Salud antes de la activación de esta fase 2. Esto se lo pidieron, yo que tengo la gran fortuna de trabajar en un hospital privado, se los pidieron desde hace 2 semanas, ¿no? Entonces, esto ya se veía venir y te digo, los auditorios de ser auditorios los adaptamos para que fueran áreas de aislamiento para estos pacientes y no estuvieran en contacto con los pacientes comunes que hay en el hospital, ¿no? Es muy importante establecer estas condiciones porque esto ayuda a que no haya ningún tipo de contagio y se mejoren tanto para esos pacientes contaminados con COVID las condiciones como para que no afecten las condiciones de los individuos que van a cirugía o que van a tratamiento médico y que no tienen ninguna consecuencia, ¿no? Es manejar estos protocolos adecuadamente para la prevención. Colocar alertas visuales en la entrada del centro de salud que enseñen a las personas con síntomas respiratorios a practicar higiene respiratoria, etiqueta de la tos, que es de este color, como aparece aquí, que es como un color como mostacita. Considerar la posibilidad de que haya recursos para la higiene de las manos, pañuelos descartables y mascarillas disponibles en las áreas comunes y en las áreas usadas para la evaluación de los pacientes con enfermedades respiratorias. Por eso mismo nosotros el actuar es separarlas, ¿no? Para que no haya ese tipo de relación de un individuo a otro y no haya esta contaminación. Que hoy en día es lo que ya también se está practicando para la población, ¿no? Haber una distancia entre un individuo y otro, hasta inclusive yo todavía llegué a ver que en el cine anteriormente, la semana pasada, estaban colocando separación entre los individuos, ¿no? En los restaurantes también dejaban una mesa separada de la otra con una mesa cruzada. Sin embargo, hoy para estas fechas ya no tendría por qué ningún establecimiento de ese tipo estar dando servicio, ¿no? Porque estamos en una fase 2. Manejo del ambiente. Se estima que el 20 a 40% de las infecciones pueden atribuirse a transmisión cruzada, ¿no? Eso es muy importante. En el caso de algunos microorganismos se han comprobado que los ambientes cumplen con una función en la cadena de transmisión a la cual contribuyen algunas de las siguientes características de los agentes infecciosos. Capacidad de sobrevivir en superficies ambientales durante periodos prolongados en forma vegetativa o como esporas, ¿no? Capacidad de tener su virulencia tras exposición ambiental. Capacidad de colonizar pacientes en forma asintomática, que eso es algo que tenemos que evitar. Capacidad de contaminar a las manos de los personal de la salud en forma transitoria. Por eso seguir cada uno de los protocolos que les acabamos de mencionar para no caer en alguna de estas fases, ¿no? Adelante. A mí me gustaría complementar esta parte y siendo muy claro en el hecho de que los microorganismos no vuelan. Así es. No saltan de un lado para otro, no permanecen suspendidos en el aire, sí quedan sobre superficies, pero si las limpiamos, con eso es suficiente. Tienen capacidad de mantener supervivencia tras exposición ambiental. Aquí sí tenemos que recordar que nuestro cuerpo y en general toda la naturaleza funciona a través de química. Eso quiere decir que a una temperatura adecuada, a un pH adecuado, a una concentración adecuada, se va a dar una reacción. Entonces, eso quiere decir que tuviste la mala suerte de estar en el momento, en el lugar, y que habían las condiciones adecuadas, tanto de pH como de temperatura, entonces sí se va a dar la reacción. Por eso es muy importante que se laven las manos. Entonces, estos organismos tienen capacidad de colonizar pacientes en forma asintomática. Esto quiere decir que yo puedo ser portador del agente patógeno, pero no puedo no presentar ningún síntoma o puede que mis síntomas sean muy leves en comparación con otras personas, ¿no? Entonces, hablaba hace un momento del público en general y, por ejemplo, en este caso en específico, hablando del tema COVID-19, sí, la principal población en riesgo son los adultos mayores, pero también, si nos sentamos a recapacitar un momento, muchos de los
de los que transmiten las enfermedades son los niños. Así es. ¿No? Los niños se chupan las manos, se pican la nariz, se agarran la cara, no se lavan las manos, están en el parque, agarran la tierra y así nos están agarrando a todos, nos dan besos, nos dan abrazos, nos saludan y esa es una fuente de transmisión muy grande. Entonces, a lo mejor en este caso y con este microorganismo en específico, a lo mejor no hay problema con los niños, pero también hay que recordar que, por ejemplo, todas las enfermedades gastrointestinales se derivan de una inadecuada higiene de manos. Entonces, es una circulación ano, mano, boca, en donde los microorganismos están constantemente entrando y saliendo del cuerpo, y que hay una circulación todo el tiempo y que todo el tiempo nosotros estamos activos porque no nos lavamos las manos. Entonces, la capacidad de contaminar las manos del personal es transitorio. O sea, si nosotros ya agarramos a un paciente, eso no quiere decir que nos vayamos a infectar, ¿no? O sea, afortunadamente la piel no es permeable, la piel es una capa protectora. Entonces, si nos lavamos las manos de manera adecuada, si nos cambiamos la ropa, si nos levantamos el cabello, lo sujetamos de manera adecuada, si tenemos medidas de higiene adecuadas en el hogar. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente o una persona que conocen que ya tiene coronavirus o COVID, no dejen el cepillo, por ejemplo, con sus cepillos de dientes, no utilicen la misma pasta de dientes. O sea, son cosas muy sencillas que son muy lógicas, ¿no? También, o sea, están diciendo que la transmisión es a través de mucosas, entonces, pues no comparto mucosas, ¿no? No le doy besos, no le doy abrazos, o sea, hay que estar muy, muy al pendiente de la higiene. O sea, todo el tema de control de infecciones tiene que ver con la higiene y desafortunadamente hasta las infecciones de sitio quirúrgico, o sea, la transmisión de enfermedades es falta de higiene. Es que no haya como muchos médicos, no, pero es que los médicos se salgan con su bata a la calle, o ya dejen ustedes a la calle, que salgan con su bata a otras áreas del hospital en donde no deben de estar, cuando, por ejemplo, ellos son de áreas quirúrgicas o áreas de atención de emergencia como la UTI o la UCIN. Entonces ahí sí, que se salgan a comer con la bata, que estén con el quirúrgico por todas partes. Esos son factores de riesgo súper importantes. O sea, y algunos, bueno, de hecho creo que, no sé si han visto que sacaron la ficha de cuánto dura vivo el virus, en qué superficies puede sobrevivir. Entonces, tengan una adecuada higiene. O sea, todo esto se resume a que tengan higiene adecuada, con su ropa, con su persona, realmente con todo, con su casa, con todo. Listo. Sigamos. Manejo del ambiente, limpieza y desinfección de superficies. Lo que decía ahorita Viri es muy importante. ¿Qué debo de hacer para mantener un ambiente seguro? Limpieza y desinfección de superficies de bajo riesgo, supervisión de la limpieza, entrenamiento del personal para realizar adecuada limpieza, esto para la gente de servicios generales o intendencia, adecuada manipulación de la ropa, pero no solamente ellos son los 5 actores, o sea, también las unidades como quirúrgicas, de esterilización, las áreas de aislamiento, tienen que saber cómo hacer esta limpieza y esta desinfección, ¿no? Es por eso que los hospitales tienen que tener ese conocimiento para entrenar al personal de la salud para hacer todo este tipo de actividades, ¿no? Y algo que piden también los estándares del Consejo de Seguridad General. Adecuado de la lavandería en caso de que apliquen, hay hospitales que tienen su lavandería, o si tenemos el subrogado, ver que el área de subrogados, en este caso la lavandería que me está haciendo el proceso, cumpla con estos requerimientos. No lavados en seco, uso estricto de maquinarias de lavado específicas, calibradas, con mantenimiento específico anual, adecuado transporte y almacenamiento de la ropa también. ¿Cómo trasladan esta ropa? ¿Bajo qué condiciones? Los camiones han sido tratados de forma específica para la limpieza, llevar material, hay veces que lo llevan estéril, inclusive esta ropa, ¿no? Adecuado transporte y almacenamiento de la ropa, adecuado manejo de los desechos hospitalarios también. ¿Quién se lleva esos desechos? ¿Cómo es el manejo? ¿Hacia qué áreas se van del hospital? ¿Qué ruta sigue para establecer un control específico? Y ahí sí es muy importante que personal de que si no hacen una adecuada selección de los RPBIs, no se puede hacer una disposición final adecuada. Así es. Entonces, si nosotros tenemos punzocortantes y tenemos los botes rojos y en el bote rojo solo va la aguja, entonces solo va la aguja. No va el capuchón, no va la jeringa completa, no, solo va la aguja. Si nosotros tenemos residuos de tejidos que, no sé, que hayan hecho una biopsia o que hayan hecho un exudado, entonces eso va en una bolsa diferente.
Si son residuos, que sea papel, que Así sean es. bolsitas de lo que nosotros Hacer una buena estuvimos clasificación. desenvolviendo, tiene que estar bien hecha la clasificación, porque si no, la disposición, o sea, de verdad sean muy conscientes de que todos los insumos de salud son altamente contaminantes. Por favor, hagan mucha conciencia acerca de eso, porque la verdad es que pues tampoco estamos como para contaminar de más, ¿no? Exactamente. Bueno, control de la humedad, temperatura y recambios de aire, como les decía al principio, de las áreas quirúrgicas, de las áreas de esterilización, de las áreas de aislados. Es muy importante tener estos controles específicos y medir la humedad relativa que pueda haber en estas áreas, ¿no? Y aparte también, aquí sí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en las áreas quirúrgicas y en las áreas de esterilización se ocupan mucho estos, eh, aires acondicionados, que son como aires acondicionados y que tienen cierto recambio de flujo de aire determinado tiempo, se controla la humedad, pero si no se limpian y si no se les dan mantenimiento, entonces eso es una fuente de contaminación. Y entonces lo que va a pasar es que va a estar circulando la cantidad de veces que lo tengan prendido, que generalmente es todo el día. Así es. Va a estar ahí circulando el microorganismo. Entonces hay que ser como muy minuciosos con los exhaustivos, que en realidad un exhaustivo es una limpieza, pero ahí sí es importante porque hay, hasta para limpiar hay un procedimiento, hasta para La limpiar te técnica, dicen, ¿no? Sí. el trapo debe de estar completamente extendido, damos una pasada a la superficie, lo doblamos y hay una forma correcta de doblarlo, hay una forma correcta de trapear, hay una forma correcta de preparar las soluciones, por ejemplo, las de hipoclorito de sodio para la... Depende de la concentración y Ajá, el aire, dependiendo, o sea, dependiendo también de con quién limpien, ¿no? O sea, no podemos limpiar. Acuérdense que, por favor, el instrumental quirúrgico no aguanta el cloro, entonces no lo laven con cloro, no es necesario. Ya los insumos propios, por ejemplo, para lavado del instrumental, ya son detergentes enzimáticos que ya son específicos para el lavado del instrumental. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con cómo se limpia, con qué se limpia y qué es lo que se está limpiando. Sí, de hecho, con el tema del COVID, hacían una pregunta hace tiempo sobre el tema de los instrumentales, que cómo se deberían de manejar. Normal, cómo se maneja cualquier tipo de instrumental después de que sale una situación quirúrgica, igual. Acuérdense que son virus, no son bacterias. Igual. La esterilización es igual, lo mismo, ¿no? Entonces ahí no hay por qué, ahí lo que tenemos que hacer es más bien lavarnos las manos, ¿no? En cada proceso asignado. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que dice nuestro país en el sistema de salud, centros de salud. ¿Qué deben de tener estos centros de salud? Deben de contar con un departamento dedicado al monitoreo y control de las infecciones, en este caso, tener inclusive hasta regido el hospital por un CODECIN y la parte de prevención de las infecciones, donde se va a tomar la decisión, como la que se está tomando ahorita, de las partes de aislamiento que se deben de tener. A través de un sistema de calidad, bajar a un tema de CODECIN, consensar las acciones a hacer y determinarlas y aterrizarlas. Establecer protocolos para la prevención y control de las infecciones, contar con los insumos necesarios para la atención de pacientes, contar con los insumos necesarios para la protección de los trabajadores también, hacer una adecuada clasificación, lo que tú comentabas, y recolección de dispositivos de RPBI, realizar la limpieza y desinfección de las áreas de forma adecuada y estratégica, procurar la adecuada planeación de todos estos procesos, de ser posible asignar una habitación aislada para todos los pacientes que son sospechosos de portar una enfermedad altamente contagiosa como la que estamos viviendo ahorita, como el caso que te platiqué del Hospital San Angelín Chapultepec y todos los hospitales San Angelín. Eso es algo que debe de caracterizarnos porque dice el Consejo que el hospital tiene que ser un todo para la seguridad del paciente. Y si no tomamos en serio eso, entonces, ¿qué hacemos como hospital, no? ¿Cómo estamos actuando ante este tipo de situaciones? Los trabajadores de la salud deberán de reportar el área de control de infecciones acerca de cualquier enfermedad que padezcan. O sea, todos los individuos que trabajen también tienen que hacerse unos estados que también son pedidos en los hospitales, donde determines qué gente tiene, si tienen son probables diabéticos, sobrepeso, todo este tipo de cosas para prevención, ¿no? Con estos trabajadores. Realizar auditorías de procesos para control y prevención de las infecciones y campañas de salud. Eso es muy importante también, establecer esas campañas de salud para los trabajadores. No, vacunen a sus niños. Y vacunen a sus niños, es muy importante. Personal de atención a la salud. Uso de mascarillas exclusivo para atención a pacientes con enfermedades altamente contagiosas. El hospital tiene que dotarte de todo, vuelvo a repetir, tiene que ser un todo para seguir al paciente, tienes que equipar bien a tu personal.
Protegerlo también, porque si no proteges a tu personal, no vas a poder proteger al paciente tampoco. Lavado de manos con agua y jabón, antes, después de la atención al paciente. Antes y después de la atención al paciente, muy específico. Secarse las manos con toallas desechables o al aire libre en posición vertical. Importante. Evitar tocar ojos, nariz y boca, no estarse tallando los ojos, y menos si tenemos las manos sucias. O sea, menos después de haber estornudado en la mano, ¿no? Es algo que te digo que es de cultura, ¿no? De educación. Tiran en el bote de los residuos peligrosos biológicos, infecciones, el RPBI, todo el material desechable. Y de verdad, ser más enfáticos ahorita con nuestros médicos cirujanos, por favor, concientícense. Los artículos desechables son desechables, y más ahorita ante esta situación que estamos viviendo. No podemos estar trasladando materiales desechables de un hospital a otro. Es un riesgo específico ahorita porque, híjole, esto que siempre dicen, ¿verdad? Me lo voy a llevar, pues exteriorízame porque me lo voy a llevar para mis pacientes pobrecitos del ISSSTE en los hospitales privados. Eso está muy mal, no debemos de permitir y tenemos que actuar ahorita y tener una prevención bastante adecuada para evitar riesgos a la salud y más a la comunidad. Esterilizar todos los instrumentales médicos, mantener limpias todas las áreas de trabajo. Enfáticos en esterilizar todos los instrumentales médicos. No desinfección, la desinfección no es un proceso que pertenece al proceso de descontaminación, luego desinfección o esterilización en un proceso de esterilización. No podemos desinfectar en las salas quirúrgicas instrumentales. No podemos meterlo en una solución que no sabemos que tiene la potencialidad de esterilizar porque no lo tiene. Solamente de ser esporicidas a ciertos tiempos. Pero eso no ayuda. Todo lo que entra en una sala quirúrgica 100%, en doble empaque. Mantener esquema de vacunación al día, lo que tú decías, vacunen a sus hijos, vacúnense y a su personal. ¿No? De hecho, hay campañas anualmente en los hospitales donde el personal tiene que vacunarse. Y es una tendencia que se viene haciendo ya desde hace muchos años, ¿no? ¿Qué hacer en el hogar? Lavado de manos con agua y jamón, norma de higiene general, adecuada higiene personal, mantener ropa limpia, mantener áreas comunes limpias, no automedicarse, muy importante. Me duele la rodilla, ahí tengo dolor neurobión, ese me lo voy a poner para que me ayude. No, hay que ir al médico y atenderse, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones para el hogar, vuelvo a repetirlas. Lavado de manos con agua y jabón, norma de higiene general, adecuada higiene personal, mantener ropa limpia, mantener áreas comunes limpias, no automedicarse, fundamental, ¿no? Ya no quiere cambiar. ¿Esta es la última? No. No. A ver. Es que ya, listo. Sigamos. Ajá. Sé cómo es en el centro de trabajo. Evitar saludar de beso o mano. Por ahí salieron unas slides anteriormente donde hay tipos de saludo, ¿verdad? Que dicen hola, hi, o no sé, lo que ustedes quieran, pero no saludarse de mano ni de beso. Lavado de manos con agua y jabón cada vez que se ingrese y en el transcurso del día, ¿no? En caso de trabajadores del sector salud, no portar el uniforme quirúrgico fuera de las áreas de limpias del hospital, lo que tú decías de nuestros compañeros médicos, ¿no? Hacer como la conciencia ya del médico de que empiece a cambiar estas cosas, porque por eso es que estamos hoy en día con estas situaciones, ¿no? Portar el equipo de protección personal de acorde a las labores a realizar, lo que habíamos comentado, ¿no? Específicamente como lo marca cada proceso que vayan a hacer, ¿no? En el hospital. Y aquí va la pregunta, ¿quién nos regula en México? Tenemos un Consejo de Salud General que tiene así asignada una certificación que desafortunadamente no es obligatoria, pero que si ustedes leen la bibliografía de lo que yo sé que son los últimos estándares que se emitieron, que fueron los 2018, ahí vienen todos los sistemas críticos de análisis en bibliografía. Es un libro bastante grande, que también está en PDF, que si ustedes se acercan a la asociación se los puede compartir, pero que también lo pueden bajar de la página de la Comisión Permanente de Enfermería e inclusive googlearlo y va a aparecer en un PDF para que ustedes lo puedan consultar. Pues, ¿quién nos regula? La COFEPRIS y en este caso los estándares del Consejo de Seguridad General, ¿no? ¿Qué nos dice el Consejo de Seguridad General? Que es un órgano colegiado dependiente de la Presidencia de la República. Ajá. Tiene el carácter de autoridad sanitaria, es lo máximo en salud, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas.
La disposición que emita serán de carácter general y obligatorio en el país, fundamental como lo que está pasando ahorita y decretaron ahorita en la mañana, ¿no? Se rige por un reglamento interno como lo establece el artículo 16 de la Ley General de Salud. O sea, es un ente regulatorio muy importante en nuestro hospital, que nos dice el cómo actuar ante una pandemia como la que estamos viviendo actualmente. Estándares 2018 del SINASEAM, Consejo de Seguridad General, el modelo de seguridad del paciente del SINASEAM, así está denominado. Aquí como lo importante es, bueno, son recomendaciones básicas de prevención de infecciones. Son recomendaciones básicas, pero a mí lo que me gustaría que se quedara como mensaje es higiene. Lo que hemos repetido durante toda la plática. Es una cuestión que ya está normada, que no es nueva, que ya tiene un proceso bien definido. Así es. Son cuestiones generales, ¿no? Es cuestión de también fomentar una cultura entre nosotros de lavado de manos. De hecho, el lavado de manos tiene un día en el que se celebra y así es, Día Internacional. El Día Internacional de Lavado de Manos y precisamente las autoridades como el Consejo de Salubridad General, cuando hacen un proceso de auditoría o de consultoría, interrogan al personal y les dicen, a ver, ¿cada cuándo haces el lavado de manos? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo...? Porque también hay que capacitar. Sí, se hacen auditorías inclusive hasta semanales, mensuales, ¿eh? Es algo que es estrategia para la seguridad del paciente. No, y el mismo consejo dice que en caso de que exista un paciente que sea potencialmente contagioso, que se debe de capacitar tanto a los cuidadores como a los pacientes y a todas las personas que estén en contacto para evitar que haya como una transmisión más grande de las enfermedades, ¿no? Entonces, quédense con eso. Todo está normado, es muy sencillo, todas las actividades son muy sencillas de realizar. En realidad, pues, el lavado de manos no tiene más. Por favor, de verdad, por favor, dejen los insumos para la gente de salud. La situación aquí en México de por sí es precaria en el ámbito salud. Y sí, nosotros acaparamos cubrebocas, guantes, son cosas que de verdad no van a llegar a los profesionales se van a exponer y al final de cuentas ellos son quienes están al cuidado, ¿no? Entonces sí ser como muy conscientes de eso, también ser muy conscientes de lo que conlleva el uso el uso y la disposición. No sé si ustedes lo habían visto, pero yo he visto como varias publicaciones. Número 1, todos los que se encargan de vender control de infecciones como sanitizadores, que les están haciendo como su gran negocio. Y están exagerando algunos términos, ¿no? También están exagerando porque la gente no sabe. Exacto. Para decir más, oye, ¿qué onda? O sea, sí sean muy conscientes y sí sean como muy reservados. No hagan compras de pánico. No. O sea, no se está acabando el mundo tampoco, pero, o sea, sí sean muy conscientes de que todo tiene un efecto, ¿no? Y nosotros no somos, o no es información como tan general, cómo se utilizan y se desechan los insumos hospitalarios, pero sí son muy difíciles de hacer su disposición final. La disposición final también es un proceso ya muy bien definido. Entonces, ustedes ni tiran sus guantes a la basura normal, o los tiran en la calle, o los dejan abandonados así, pues también es mucho más difícil que una persona que recoge basura en la calle sepa qué hacer con todos esos insumos. Entonces, es una cosa que va de y todo resume a, por favor, entren en pánico, lo pueden dar para todas las enfermedades que existan y que vayan a existir. Todas son medidas de prevención, son un poco diferentes para el personal de la salud que para nosotros que somos para la población general, pero son muy efectivas. Así es, claro que sí. Entonces, bueno, aparte, estas son las referencias. Esta es la bibliografía de la cual nosotros fuimos tomando la información. Y pues bueno, solamente agradecer, Viri, la oportunidad de estar aquí, a la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril. Por la parte de la presentación es todo y vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Y acuérdense que tienen que lavarse las manos, higiene personal. Importante entender la situación que estamos viviendo y para eso los profesionales de la salud somos los que estamos entrenados para el manejo de estas situaciones. Ustedes quédense en casa, no salgan. Hay
buenas películas que ustedes pueden ver, Netflix. Hay buenos libros de García Márquez, no sé, hay situaciones que a lo mejor no han hecho, no han cambiado muebles, no sé, es gran oportunidad para limpiar y desinfectar las áreas de casa, pues háganlo, no salgan. Prevengan esta situación y verán que el país va a avanzar indiscutiblemente de esta situación. Ok, tenemos la primera de Wendy Carrascal y dice, hay mucha controversia en los países sobre el uso de los guantes. Bueno, pues la controversia tiene que ver con este caos que se ha generado, ¿no? Más bien, uso de guantes es una barrera de aislamiento cuando se va a hacer un proceso, relación enfermero-paciente o profesional de la salud con un paciente. Para la parte de la casa, para manejar utensilios, pues no tienes por qué ocupar guantes cuando puedes hacer una desinfección normalita, ¿no? Eso es algo muy importante. Los guantes están diseñados como una barrera de aislamiento física para el profesional de la salud con un paciente, igual que los cubrebocas, igual que los goggles y la bata. Son barreras de aislamiento específicas que nosotros necesitamos para atender a los pacientes, más a los que están en aislamiento. Ok, la siguiente. El lavado de manos con agua y jabón es súper importante. De hecho, es básico, ¿no? Básico, o sea, claro. En realidad no, o sea, ya la sanitización, hay jabones que tienen agentes desinfectantes que son antimicrobianos, entonces también ahí tengan mucho cuidado. Es un poco engañosa de repente la propaganda, ¿no? Así es. En este caso, el alcohol funciona porque en realidad el COVID, que ahorita es como el tema, es un microorganismo, la verdad, como que no, o sea, es pesado, pero en su estructura es muy sencillo. Así es una estructura de una capa pero si debemos nosotros, y eso sí es bien importante que se lo queden, es que en la superficie todos tenemos lípidos. La piel tiene lípidos, ¿no? O sea, son cadenas de lípidos, que por eso es flexible, que por eso es semipermeable, por eso algunas veces que la crema, que el aceite, entonces, no va, lo único que pasa aquí es que como este virus en específico tiene una capa por encima de lípidos, entonces sí, con el gel, pues obviamente la proteína y el lípido se desprenden, ¿no? O sea, se abre ya y se sale el material genético del microorganismo, pero en realidad no quiere decir que sea indicado para ese microorganismo en específico, quiere decir que destruye su estructura. Pero si nos viene un virus más fuerte, por ejemplo, si nos viene un ébola, si nos viene un SIDA, el alcohol no les va a servir de absolutamente nada. Lo que les va a servir de algo es el lavado de manos, no porque el jabón tenga algo, sino que en su misma producción hay un proceso de saponificación que utiliza grasas. Entonces tiene la capacidad de romper las grasas y en realidad lo que hace no es matar los microorganismos, sino que cuando nosotros ponemos las manos bajo el agua, el chorro de agua es el que se lleva toda la materia que ahí queda. Entonces, sean muy cuidadosos con eso. Los jabones enzimáticos son más como para limpieza de instrumental, básicamente. Listo. ¿Algún otro más? Bueno, nada más es como un comentario. Un comentario muy bueno, muy bueno, muy importante, que se dice, hay gran diferencia entre mascarillas y su uso. Las mascarillas que se están promocionando, la N95, la N99, la N100, es exactamente la misma mascarilla. ¿Cuál es la diferencia? Si empieza con N, no es permeable al agua. Si empieza con P, me parece que es permeable al agua. Y la que empieza con R es completamente en contra de agua. Es la diferencia. Si la N tiene un 95, quiere decir que tiene un filtro con la capacidad del 95%, es decir, que de 100% de los agentes que se acerquen, el 95% se van a detener, pero el 5% todavía van a poder pasar. N95 es exactamente lo mismo que la FFP2. Que la FFP2, nada más que la FFP2 es resistente al agua. Así es, pero es exactamente lo mismo. Son filtros de microorganismos cuya porosidad detiene entre el 95 y el 100% del paso. Entonces, ahí sí es importante, porque esto no nos sirve de nada. Absolutamente de nada nos sirven esas mascarillas. Esas mascarillas son para gente que está en contacto. Yo no sé si ustedes han visto, pero por ejemplo, hay protocolos, los hospitales tienen protocolos específicos para la gente que va contaminada, por ejemplo, cuando es de VIH y tiene neumonía. Y entonces, como son altamente contaminantes,
Entonces, ahora sí, ellos como están deprimidos inmunológicamente, entonces todo contagian, ¿no? Así es. Y entonces es cuando las utilizan, pero es nada más para personal de enfermería, para médicos o para personas que están en contacto o al cuidado de alguien que ya está diagnosticado y que en ese momento anda como purulento. Los cubrebocas es más como un protocolo de control de infecciones que es uso exclusivo para personal de atención a la salud. Intrahospitalarios. O a lo mejor también, por ejemplo, para la gente que trabaja en restaurantes, a lo mejor les puede ayudar, pero acuérdense de que si ustedes estornudan y traen el cubrebocas, pues de todos modos el cubrebocas, como lo decíamos hace rato, los textiles se fabrican con costura, o sea, es costura, y la costura son hoyos, o sea, son puros hoyos, no es como coser. Queda una apertura. Entonces, a través de esos hoyitos todo va a salir y todo va a entrar, ¿no? Entonces, lo adecuado sería que en la parte interna del codo nos acerquemos, estornudemos, nos quitemos la ropa y le echemos a lavar. Eso sí es lo adecuado. Pero en realidad la diferencia entre las mascarillas, ¿no?, es la capacidad de filtración. Siguiente pregunta. Es de Irving Chávez. ¿Cuál es el riesgo de utilizar el uniforme quirúrgico fuera de las instalaciones hospitalarias? Pues mira, sencillo. Estos uniformes fueron creados para entrar a estas áreas quirúrgicas, por ejemplo, ¿no? Áreas donde se van a hacer procesos de mínima invasión. Si tú sales a la calle, pues en el entorno hay microorganismos que se van a ir a esta pijama quirúrgica y así vas a regresar a la unidad hospitalaria con ya un tipo de microorganismos diferentes al que hay en el hospital. Entonces, eso es algo que se debe de controlar. Por lo mismo, no es viable salir con el uniforme quirúrgico fuera de las instalaciones y con la bata tampoco. Siempre es importante cambiarse para poder ingresar o salir del hospital. Y acuérdense también que la mugre es grasa más todo se le pega. ¿No? Entonces, si yo me salgo a comer la garnacha y no me lavo las manos, pues tengo grasa de mis manos más la grasa de la garnacha más todo el polvo del ambiente. O la misma salpicadura y todo esto que hay, o sea, todo lo que estoy agarrando, ¿no? Y todo se está contaminando. Cuando uno sale del hospital con este uniforme, hay una serie de acontecimientos que suceden alrededor y al entorno del individuo que sale con este uniforme, que muchas veces nosotros no percatamos esto suceda. Entonces, por eso es importante evitar riesgos, ser proactivo y reducir cualquier tipo de situación que pueda enfocarse a causar un impacto en el paciente, en este caso una infección. Hay que cambiarse. También de Wendy Carrascal, dice, por favor, un protocolo en los respiradores para el COVID-19 en la recepción de material para la central de esterilización. A mí me gustaría hacer un comentario bien importante ahí, y yo sé que la situación es precaria, pero cuidado con los circuitos. Los circuitos son de plástico y no se esterilizan ni a alta ni a baja temperatura. Hay muchos hospitales hasta privados que lo hacen, o sea, sean conscientes. Eso es desechable. O sea, si ustedes lo esterilizan por peróxido de hidrógeno, yo quiero comentar una cosa, pero bueno, se va a hacer todo feo. Hay equipamiento alemán que sí tiene este tipo de membranas que son reprocesables, ¿verdad? Pero necesitas tener el equipamiento para hacer ese proceso, como lavadoras termodesinfectoras a un ciclo específico con una temperatura de 91 grados, muy diferente a hacer un lavado manual en una tarja, ¿vale? Entonces, si vamos a hacer este tipo de actividades, sí necesitamos tener la tecnología para hacer este proceso, no meternos en problemas y volverlos desechables. Y con respecto a tener un equipo de protección personal, pues está asignado, que así debe de ser en las unidades de descontaminación del flujo de esterilización, ¿no? En realidad los respiradores son como dos partes, ¿no? Acuérdense que todos los equipos biomédicos se sanitizan con un detergente de primer nivel. Así es. Entonces puede ser cloro, puede ser agua con jabón, puede ser alcohol, o sea, el equipo en general tiene que ser limpiado cada vez que se utilice con cada paciente y cada vez que se saque del área en donde está trabajando. Y en cuestión de cómo se recibe, nada más verificar que los circuitos estén nuevos, que el empaque no esté maltratado, que no esté picado, que no esté abierto, que los indicadores, todos los insumos quirúrgicos tienen indicadores de esterilidad y temperatura. Verificar que esos indicadores estén bien virados y si no están bien virados, pues obviamente que se desechen. Es muy sencillo en cuestión de los respiradores. Otra pregunta de Héctor Guevara. ¿Qué medidas se deben de tomar si se tiene que salir a la atención de un procedimiento de terapia endocular?
Dentro de la unidad, ¿no? Pues en realidad es como para los proveedores que están como yendo a atender procedimientos quirúrgicos. Pues seguir los protocolos hospitalarios. O sea, si el hospital te marca que hay que cambiarse un uniforme, lavarse las manos, seguir sus protocolos. Si lo están marcando así es por seguridad de ellos y del paciente. Los están protegiendo a ellos. Al final del día, hoy en día yo te quiero comentar una cosa. Hay hospitales ya que están exigiendo que el personaje que entre a estos apoyos, ¿sí?, o técnicas, tiene que ser un personal preparado y entrenado para estar en las instalaciones hospitalarias. Con un seguro inclusive, están pidiendo que estén asegurados para poder ya ocupar esta situación. ¿Por qué? Porque a nosotros nos lo pide el Consejo General General. El Consejo General General nos pregunta a cargo de quién están los individuos y qué les piden ustedes para entrar, porque están en contacto con el entorno del paciente y su seguridad. Entonces, sí es muy importante que si van a ir a dar una técnica o un apoyo a un médico en temas endovasculares, sigan los protocolos hospitalarios, están bien marcados, y si no tienen idea y el médico tampoco, pregunten a autoridades del hospital para que puedan ayudarlos, en este caso buscar a la gente de control de infecciones para que les diga cómo son los protocolos asignados para entrar a dar una asistencia técnica o en este caso de terapia endovascular. Y en general, y a mí me gustaría hacer un comentario aquí, porque yo, por ejemplo, todos los dispositivos de endovascular y en general todos los dispositivos médicos vienen en unas bolsitas que son mitad papel, mitad plástico. Entonces, esas bolsitas son especiales para el proceso de esterilización. Sí, claro, Eso quiere decir que una parte de la bolsa es permeable, es por donde entra el agente esterilizante. Entonces, si tiene una rasgadura, bueno, la parte de papel por lo general es la parte permeable. La parte permeable no se pinta con plumones, no se marca con plumones, no se debe reetiquetar, no se debe de manejar con las manos sucias. No, para nada. La manipulación en general, los dispositivos que ya vienen como preempacados sí tienen bien puesto su empaque primario y su empaque secundario, pero deben de ser transportados con mucho cuidado. No los pueden traer en sus mochilas. Si los traen en mochilas, las mochilas no pueden estar sucias, se tienen que lavar constantemente, se tiene que sacar todos los insumos. Esa mochila en donde vaya el instrumental o donde vayan los dispositivos, debe de mantener una temperatura, una humedad, claro, o sea, claro, sí se debe de checar muy bien, o sea, por la parte de la empresa, que se mantenga la esterilidad del dispositivo, que el manejo de parte de las personas que lo manejen con cuidado, que se laven las manos, que si está maltratado no lo utilicen, y cuando entren al quirófano sí, que se pongan su quirúrgico, pero que sea un quirúrgico que venga limpio, que diario claro. Se lave, que se quite cuando vayamos a salir del hospital, que no y eso sí es como mucho tema de los proveedores, que no invadan el campo quirúrgico, que no metan las manos aunque se las hayan lavado. De que a nosotros nos pregunta el consejo si están entrenados para estar en ese campo quirúrgico. Y yo quiero hacer un comentario. Recuerden que la esterilización no es un evento relativo al tiempo, sino la manipulación de los paquetes. Y en este caso, si ustedes los manejan o los manipulan de forma no adecuada, van a estar contaminados y entonces ya no van a ser seguros para el proceso al que fue asignado, el implante o el instrumental o el equipo que hayan solicitado los médicos. Por eso tener mucho cuidado con estas situaciones y seguir los protocolos hospitalarios con respecto a las barreras de aislamiento para cada producto. Bueno, un comentario de Carlos Cabral, que dice, excelente aportación. Gracias, Charlie. Muchas gracias. Por favor, sobre los ventiladores corrugados hay un protocolo con COVID-19. Es que en realidad el protocolo con el COVID-19 no es tan complicado porque no es un microorganismo difícil de atacar. Por ejemplo, si fuera un prión, que los priones son resistentes, bueno, que es una proteína en primer lugar y que es resistente a la temperatura en segundo lugar, entonces sí sería más difícil, pero en realidad la única cosa que se tiene que hacer es lavarlos bien, lavarlos y secarlos bien, mantenerlos. Y desinfectarlos, si es preciso, ¿no? Si fuera necesario, o sea, el equipo en general anda por todas partes, ¿no? O sea, ese sí hay que limpiarlo, no hay que limpiarlo con gran cosa, con alcohol, con cloro, o sea, con lo que tengan para limpiar superficie, se limpia solo el equipo. Y ya los insumos, pues con agua y con jabón. Así es, básico. La siguiente pregunta, ¿qué medidas debemos tomar si tenemos que salir a la atención de un procedimiento en una sala de hemodinamia? Nuestra operación. Me imagino que tiene que ver con la otra pregunta, ¿no? Protocolos hospitalarios, vuelvo a repetirles, es lo mismo, lo que asigne el hospital
medidas. Con respecto, volvemos a lo mismo, a los uniformes. Bueno, pues es que las salas de hemodinamia tampoco son tan críticas, pues ¿no? no, se considera como un quirófano al final, porque tiene esas tipos de barreras, pero el protocolo tiene que ser el mismo como si fuera entrar a una sala quirúrgica. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero sí, el lavado de manos, no invadir el campo quirúrgico. La pijama quirúrgica, el equipo de protección personal asignado. Que ahora sí, y lo que sí es bien importante es que si el vestidor está lejos del área quirúrgica, entre el vestidor y el área quirúrgica hay que utilizar Hay que portar una bata. No podemos estar con el quirúrgico por todas partes, y menos si no traemos bata, porque acuérdense que es grasa más todo lo que se le pegue. Y eso no es indicativo de que puedan salir afuera del hospital, no, directo de un área a otra, exacto. No, si van a salir a la calle, quitarse y quitarse el quirúrgico, ¿no? La siguiente pregunta de Karen Moreno. Dice, en caso de ir a un súper o a lugares concurridos, ¿se debe de tomar o no las medidas de prevención como guantes y cubrebocas? Ya que el carrito ha sido tocado por mucha gente y dude que los limpien correctamente. Parece que ahí sí no aplica. O sea, si ustedes llegan, se lavan las manos, hacen su súper, llegan, sacan todas las bolsas, que ahora todas las bolsas son lavables porque son reutilizables, lavan sus bolsas, lavan lo que traen, se lavan las manos, con eso es suficiente. O sea, mientras tú te lavas las manos después de tener el contacto, sí, porque los desinfectantes no sobreviven en el metal. No. En general, no, a menos de que estén húmedos. Sería bueno compartirles la grafiquita que te la voy a pasar, y si quieres compartírselas, que publicó de la parte de la Academia School. Ahí vienen las situaciones, en qué tipo de superficies duran cuánto y qué tiempo. Sí. Ya que si tienen mucha duda o tienen mucha preocupación, lo que pueden hacer es que con esas toallitas que son como alcoholadas, con esa le pasan al carrito donde lo agarran, lo toman sus cosas, pero en general eso es que todo lo que hayan comprado lo se supone que ya se hicieron compras de este tipo, entonces ahorita lo único que tendrían que hacer es estar en casa. No, pero se mete por mucosa. Es que acuérdense que se mete por mucosa. O sea, si fuera otro microorganismo, a lo mejor sí. Pero este se mete por mucosa. Entonces, con que se laven las manos es suficiente. Exacto, más que suficiente. Ay, me salté una, perdón. Bueno, no te puede regresar, ¿no? De Juan José Gómez, ¿veo algún doctor en la calle con su bata? ¿Le voy a decir que está contaminando la sala o el consultorio? Sí, claro, desde luego. Desde luego que sí. Hacer lo correcto. Totalmente de acuerdo. La siguiente dice, de Mariana González, dice, en el IMSS no tenemos suficientes guantes desechables. ¿Se pueden lavar los guantes de nitrilo como si me estuviera lavando las manos entre cada toma de muestra de sangre? Híjole, pues no es lo recomendable, pero ante la necesidad, pues sigan ustedes tienen por ahí impactado un sistema de atención que se llama MiPrim, que tiene esas líneas para tomar decisiones sobre eso. Entiendo las situaciones del gobierno, del IMSS, del ISSSTE, del departamento, pero pues sí, acuérdense que estamos trabajando con seres humanos, ¿no? Ahí, pues si el guante de nitrilo aguanta un adecuado lavado, pues puede ser, ¿no? Pero pues no es lo recomendable. ¿No? Se llegan a romper, exactamente. Entonces no es lo más adecuado. Están diseñados para ser utilizados una sola vez. Sí es una de prevención en cuestión de toma de muestras. Toma de muestras como exudados de todo tipo, como biopsias, eso sí, guantes. Cuando tomamos una muestra de sangre no es tan crítico, ¿por qué? Porque acuérdense que la piel no es permeable. Ahora vamos a hacer un agujero, sí vamos a hacer un agujero, pero primero al paciente le vamos a hacer una asepsia, ¿no? Una asepsia, ¿no? Entonces le colocamos el alcohol, y ya estamos haciendo asepsia del área. Entonces, con que yo no le vuelva a tocar, porque hay muchas gentes, y sí me ha tocado muchas veces, que te ponen el alcohol, te ponen la ligadura, y luego te tocan para ver si ya se saltó la vena. Pues eso es lo que está mal. Primero deben de hacer el tacto para ver que salte la vena. Y que la ligadura esté limpia. Se tienen que, primero en realidad lo que se tiene que hacer es ponerse la ligadura, y lo único que tienen que hacer es no tocar el área que nosotros punzamos. Es lo único que tienen que hacer. De hecho, ya hay muchos lugares que ni siquiera ocupan los guantes como un protocolo base. Así es lavado, y eso sí es muy importante, lavado de manos antes de que toquen la aguja con la que nos van a puncionar. Que nos muestren que la aguja está sellada, que nos muestren que la aguja está sellada, que todo está bien.
que se coloque la ligadura, que se haga la limpieza del lugar, que no se toque, eso es como lo básico, ¿no? Y ya cuando terminan de hacer la toma de la muestra, también a veces les pasan con alcohol, a veces les ponen directamente el curita, con eso es suficiente, ¿no? Los guantes de nitrilo, no deberían, porque no sé si han visto que se ponen como amarillos. Sí, y sí, se empiezan claro. a romper. Y al final lo amarillo se ve es mal, suciedad, mugre. ¿no? Es mugre. Angélica Solís dice, ¿podrían mencionarnos el nivel de supervivencia en las superficies? Es que eso depende de cada Sí, ajá, y microorganismo, depende de ¿no? la superficie. Déjame ver, por aquí lo tenía, creo. Se los voy a comentar. Segundito. Me voy a mover a la siguiente pregunta. Sí, claro. Pasas eso. Ahorita les ponemos como Aquí está. la imagen. ¿Cuánto persiste COVID-19 en las superficies? Bien, tenemos aquí guantes de látex, 8 horas. No es recomendable el lavado de los guantes, dura hasta 8 horas. Batas desechables, 24 horas. Por eso son desechables, se tienen que desechar de manera inmediata. Aluminio, de 2 a 8 horas. Plástico, 5 días. ¿Estás de acuerdo que tiene que haber plástico? Las botellas no tomen de botellas recicladas. Vidrio, hasta 4 días. Papel, de 4 a 5 días. Teflón, 5 días. Madera, 4 días. Y cobre, 4 días. Son las superficies que comentan en este manual. Bueno, es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Al final, estas se las voy a compartir para que la tengan y ya puedan también tomar decisiones al respecto. Obviamente, lo que se pueda desinfectar, se desinfecta, ¿no? Claro. Definitivamente para eliminar este microorganismo. De Rodrigo Martínez, ¿una mascarilla N95 o de ese tipo, qué tiempo de vida poseen? Son desechables, ¿eh? De hecho, estuve yo viendo que en los protocolos que estaban teniendo, por ejemplo, en Italia y en China son 4, máximo 6 horas. 6 horas. Y se la cambian. Son 6 horas asignadas. Entonces, en realidad, no es como que me la puedo poner hoy, y luego mañana, y luego pasado. 6 horas y se desecha, ¿no? Pero si también ya hay visible penetración de la baba, eso también se tiene que retirar. Si están mojadas también. Si están mojadas también. Si estornudaron, ya tampoco sirve. ¿Cómo podemos desinfectar nuestras maletas si son de material de tela? Es de Cristian Guerrero. ¿Material de tela, maletas de tela? Se tienen que lavar. Si son de tela, se tienen que lavar. Sí, se pueden lavar con agua y con jabón. O, por ejemplo, las cositas estas como el Lysol y todo ese tipo de cosas también pueden llegar a funcionar. En la tela no sobreviven tanto a menos de que la tela esté mojada o esté de verdad muy sucia, o sea, que se vea todo negro. Por lo general, las maletas en las que transforman los dispositivos médicos, por dentro tienen plástico, ¿no? Entonces, esa parte de plástico bien lavada con agua y con jabón. Y hay desinfectantes de bajo nivel que se pueden ocupar para hacer esa desinfección. Lo mejor es el hipoclorito de sodio. Aquí lo importante sería que, por ejemplo, si ustedes transportan sus materiales en ese tipo de maletas, que cuando vayan a sacar algo o que los metan en una bolsa de plástico antes de meterlo a la maleta, y ya cuando lo saquen de la bolsa de plástico, pues ya, no le pasó nada. Pues tener una barrera de aislamiento adecuada, ¿no? De Cristian Guerrero también, ya la estoy repitiendo. Ya son todas. Me parece que ya son todas. Si alguien tiene una pregunta adicional, antes de que terminemos. No sé cuándo viene una presentación. Me parece que fue del principio, ¿no? Bueno, si esas son todas las preguntas, entonces pues les damos las gracias por haber atendido a este webinar, por todas las preguntas, creo que hubo bastante asistencia y le agradecemos también mucho a David. David está en el grupo de Alinde. De todos modos, pues si quieren su contacto o quieren seguir en comunicación con él, nosotros les podemos pasar los contactos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Hasta la próxima.